Am, Dice así, estamos en el Evangelio según San Juan, estamos en el capítulo 12, versículo 31. Dice, Jesucristo habla de su crucifixión. Dice, ahora es el juicio de este mundo, el gobernante de este mundo ahora es echado fuera. El gobernante de este mundo ahora es echado fuera. Y después de que yo sea levantado de la tierra, atraeré a todos hacia mí. Fíjense, el gobernante de este mundo lo hemos platicado en otras clases. Hemos hablado del tema del oponente, el oponente o el Satán, o pues sí, la palabra Satán en hebreo se traduce como oponente. También lo hemos estudiado profundamente y hemos aprendido que es nuestro ego. Y dice, ahora es el juicio de este mundo, el gobernante de este mundo, o sea, el ego de las personas, ahora es echado fuera. Y después de que yo sea levantado de la tierra, traeré a todos hacia mí. O sea, en el momento en el que las personas hacen trabajo con su ego, en ese momento Cristo es levantado en cada persona y eso es lo que hace que todos nos sintamos atraídos hacia Él. Entonces, ¿por qué razón a veces no nos sentimos atraídos hacia Jesús, hacia el Evangelio, hacia sus palabras que son tan simples pero tan profundas? ¿Por qué no sentimos esa fuerza de atracción hacia Él? Porque tenemos un ego que nos está limitando y que nos está impidiendo que despertemos y activemos esta conciencia. Dice, pero dijo esto para mostrar que la muerte, ¿de qué muerte habría de morir? Le decían las multitudes, de la ley hemos escuchado que el Cristo permanecerá para siempre. ¿Cómo pues dices tú que el Hijo del Hombre será levantado? ¿A quién es ese Hijo del Hombre? Jesús les contesta, por un poco más de tiempo la luz estará con ustedes. Anden mientras tienen la luz, para que no los alcancen las tinieblas. El que anda en tinieblas no sabe a dónde va. Fíjense, el que anda en tinieblas no sabe a dónde va. Entonces, ¿qué significa andar en tinieblas? Andar en tinieblas significa no entender, analizar como la vida y analizar la realidad analizar como mi entorno y lo que me está pasando desde nuestra percepción. Eso es andar en tinieblas. Y muchas veces, el 90% de las veces diría, estamos analizando nuestra realidad desde nuestra percepción y cada persona analiza pues su película desde su propia percepción y su percepción está construida por lo que ve, por lo que oye, por lo que ha leído, por lo que le han dicho, por su sistema de creencias y así analiza la realidad, por su sistema de creencias, no por una sabiduría ni por algo que esté por encima de su percepción, sino la persona analiza la realidad desde su percepción. Por eso aquí dice Jesús, el que anda en tinieblas no sabe a dónde va, o sea, el que vive desde su percepción de lo que es la felicidad, vive desde su percepción de lo que es el matrimonio, vive desde su percepción de lo que es la sexualidad, vive desde su percepción de lo que es cada cosa en su vida, pues es una persona en tinieblas, porque la persona puede tener un falso concepto de lo que es la sexualidad, por ejemplo, o puede tener un mal concepto de lo que es la relación de pareja y no comprende la profundidad y la verdad que hay sobre el poder que hay en una relación de pareja bien alineada con Dios, ¿no? Entonces, al tener una falsa percepción de la pareja, al tener una falsa información, al tener una idea equivocada, pues entonces la persona decide ya no conectar con la pareja o decide ya no revelar la luz de esa relación. Pero eso es porque todo lo analiza desde las tinieblas. Y Jesús representa la luz. ¿Qué significa la luz? Pues la luz es el saber para qué existe una relación, ¿no? O sea, saber para qué Dios me puso una pareja, primero que nada. Y saber cuál es mi rol en la relación, por ejemplo, ¿no? Y así podemos
decir muchas cosas que podemos ir entendiendo con respecto a lo que estamos platicando, ¿no? Entonces voy entendiendo para qué sirve una relación, cuál es mi propósito en la relación, cómo conectar con la luz de mi pareja, cómo revelar la luz de esta situación, pero ese cómo revelar la luz y ese darme cuenta y ese conectar con la esencia de la luz, pues tiene que ver con entender que Jesús, al ser luz, pues Jesús es como la enseñanza misma, ¿no? Entonces, cuando nosotros nos acercamos al libro del Zohar, por ejemplo, y estudiamos y analizamos los conceptos que hay ahí, estudiamos la Kabbalah, estudiamos la Torá, pues en realidad estamos estudiando a Jesús porque Él es la esencia misma, ya lo entendimos, Él es la luz, entonces estudio eso que me da cierta claridad, que quita mi oscuridad, pues la esencia de eso que estudié es Jesucristo. Por eso decimos que la esencia del Zohar es la misma esencia que Jesús. No hay contradicción y es algo que está pues amalgamado, ¿no? O sea, la Kabbalah y Jesús es exactamente lo mismo. Es luz, ¿sí? Y es algo que pues necesitamos entenderlo, ¿no? Dice, crean a la luz en tanto tienen la luz para que sean hijos de la luz. Entonces, eso sería como crean en Jesús, en tanto tienen a Jesús para que sean hijos de Jesús, ¿no? O traducido de otra manera es, por ejemplo, estudiar el Zohar, practicarlo. Incluso el Zohar dice, no creas, practícalo, no me crean, háganlo. Entonces, estudienlo, practíquenlo y después transfórmense en hijos de la sabiduría. ¿Sí? ¿Qué es un hijo de la luz o un hijo de la sabiduría? Pues alguien que se alimenta de luz para poder convivir y conectar con lo que el creador le está poniendo en su realidad. Entonces no me voy a aventurar a juzgar una situación, sino a ver, vamos, al calce de la sabiduría, voy a ver que tiene un fondo y hay un para qué y ahí tiene toda una serie de razones que me hacen no juzgar. Y eso es lo que acaba con la transgresión o acaba con la inclinación al mal en la persona. Nos alejamos de la inclinación al mal cuando entendemos la esencia de lo que estamos viendo. Sí, Jesús dijo, habiendo hablado Jesús estas cosas, se marchó y se ocultó de ellos, ¿no? Entonces les habló algún mensaje muy corto, pero muy trascendente, ¿no? Entonces Jesús y el Zohar es exactamente lo mismo. O sea, Jesús es un cabalista. Dios es cabalista. Dice, ¿y qué significa cabalista? Es un enamorado de Dios. Un cabalista es una persona enamorada de Dios que está dispuesta a hacer cambios, transformaciones, a dejar ir todo para poder entregarse a Dios. Eso es un cabalista. Dice la incredulidad de los judíos, pero a pesar de que había realizado todas estas señales ante ellos, no creyeron en él para que tuvieran el cumplimiento de la palabra del profeta Isaías que dijo, quien ha creído a nuestro anuncio, Señor mío, quien ha sido manifestado, perdón, el brazo de Yahvé, o de Yud-Kevaf-Kei, más bien, ¿no? ¿Quién ha creído a nuestro anuncio, Señor mío? Cuando habla de Señor mío, está hablando del nombre de Dios Adonai. Entonces dice, ¿quién ha creído a nuestro anuncio, Adonai? O sea, está interiorizando. ¿Quién ha sido manifestado del brazo de Yud Kei Vav Kei, que es la presencia de Dios? Entonces, por eso no podrían creer, porque también Isaías había dicho, sus ojos fueron cegados y su corazón fue enternecido. No sea que vean con sus ojos y entiendan en su corazón y se arrepientan y yo los restaure. Entonces, fíjense lo que dice, no sea que que vean con sus ojos y entiendan en su corazón. Entonces, los ojos y el corazón están íntimamente conectados.
Pues en nosotros, cuando a través de los ojos observamos cosas negativas, endurecemos nuestro corazón. Hay una conexión. Cuando nosotros, por ejemplo, observamos lo bueno en las situaciones, observamos lo bueno en una persona, por ejemplo, imagínate que estás hablando con tu pareja y está ahí y en este momento te vienen ideas negativas de ella, pero quitas tu atención de eso y empiezas tú a poner cosas buenas y a reconocer cosas buenas que tiene y te mantienes reconociéndole cosas buenas que tiene tu pareja un rato, unos 10, 20 minutos. Después de eso va a suceder un fenómeno que es que no importa qué es lo que ella te diga y cómo te lo diga, tú lo vas a entender. Y entender no significa solo decir, ah, sí, ya entendí, no, sino la vas a entender, significa lo vas a llevar a cabo, lo vas a realizar, lo vas a concretar, vas a cerrar el ciclo. Observen cómo aquí estamos teniendo este acceso a Jesús de una manera sobrenatural. Dice, por eso no podían creer, porque también Isaías había dicho, sus ojos fueron cegados, su corazón fue entebrecido, no sea que vean con sus ojos y entiendan en su corazón y se arrepientan. Entonces, cuando una persona comienza a entender, significa comienza a hacer y en ese momento empieza su proceso de arrepentimiento. Y cuando hay un proceso de arrepentimiento en una persona, entonces Dios te transforma toda tu realidad. Entonces, ver lo bueno es el primer paso, ¿sí? Ver lo bueno es el primer paso. Paso número 1 es ver lo bueno, aprender a ver lo bueno de una situación, aprender a ver lo bueno de una persona y siempre tratar de buscar y de calificar lo bueno. Es importante, ¿no? Es importante. ¿Por qué no lo malo? Que en el momento en el que yo veo lo malo, mi corazón se cierra porque los ojos están conectados al corazón. Entonces, qué importancia, por ejemplo, entonces de ver cosas buenas, ¿no? Y de ver cosas que no lastimen nuestra alma y en dónde posamos nuestros ojos. Por ejemplo, si siempre estamos viendo y reconociendo la belleza de nuestra mujer, entenderíamos que no hay otra belleza para nosotros más que ella. Así es como funciona, pero si yo no veo su belleza todo el tiempo y todo el tiempo estoy viendo cosas negativas de ella, mi corazón se cierra y entonces ya no permito entenderla, tratarla bien, amarla como debe ser. Tiene mucho que ver con esta parte que está aquí, ¿no? Entonces, a ver, vamos a cambiar este color. Muy bien, entonces el paso número 1 es ver lo bueno. Excelente. Número 1, ver lo bueno. Excelente. Ahora, después dice, estas cosas dijo Isaías cuando vio su gloria y habló cerca de él. Fíjense, cuando una persona solo reconoce las cosas buenas y maravillosas de Dios, y aquí aplica este principio, ¿eh? Y aplica por qué no nos va bien en la vida, ¿no? Porque alguien empieza a ver lo bueno de Dios, empieza a alabar a Dios, empieza a ver las obras de Dios, que todas son para bien, y empieza a analizarlo y a ver lo bueno en Dios con toda la extensión de la palabra, esa persona va a ir adquiriendo un entendimiento en su corazón de todo lo que pasa en su vida y va a ir adquiriendo fe completa conforme la persona aprende a ver lo bueno en Dios. Entonces, si una persona es muy necia y le cuesta mucho trabajo obedecer a Dios y ser humilde, podría decirse que el error está en lo que ve y necesita comenzar a ver lo bueno
en el creador del universo. Y creyeron también, entonces si una persona ve lo bueno en Dios solamente, pues entonces todo el día estaría alabándolo, todo el día estaría expresándole su corazón. Estas cosas dijo Isaías cuando vio su gloria y habló acerca de él, y creyeron también en él muchos de los gobernantes, pero no confesaban a causa de los fariseos para no ser expulsados de la sinagoga, porque amaron a Jesús más la honra de los hombres que a la gloria de Dios. ¿Sí? Amaron a Jesús más la honra de los hombres que la gloria de Dios. Entonces, por eso debemos ver lo bueno en la luz, lo bueno que hay en lo que la luz está preparando para mí, lo bueno que hay en lo que la luz está otorgando, porque al observar y aceptar que todo eso es bueno, entonces comienzo a comprender cómo transformar mi vida. Y ahí es donde la luz se manifiesta, y ahí es donde empiezan a pasar milagros y todo lo que venimos estudiando, ¿no? Entonces, mi pregunta para ti es si tú estás acostumbrado y realmente ves lo bueno en tu vida, ¿no? Y si estás viendo lo bueno, si tienes tu atención en ello, pues todo el día, ¿no? Y cuántas veces te has como dado cuenta que muchas veces no ves lo bueno. Dice, alcanzando Jesús la voz, le dijo, el que cree en mí, no cree en mí, sino el que me envió. Y el que me ve ha visto al que me envió. Entonces, ves lo bueno en Jesús, por eso no lo entiendes. Por eso a la gente le cuesta tanto trabajo conectar con el Evangelio, le cuesta tanto trabajo estudiar y aceptar lo que Jesús nos enseñó, porque no ven lo bueno en él. Si vieran lo bueno, automáticamente habría un entendimiento en lo que hacemos. ¿Sí? Habría un entendimiento en lo que hacemos. Entonces, muy bien. Entonces, ahora sí vamos a entender esto. Dice, alzando Jesús la voz, dijo, el que cree en mí no cree en mí, sino en el que me envió. Saber lo bueno en Jesús, y no estoy viendo a Jesús, estoy viendo al Padre. Y el que me ve ha visto al que me envió. Yo, la luz, he venido al mundo para que todo aquel que cree en mí no permanezca en tinieblas. Yo, la luz, he venido al mundo para que todo aquel que cree en mí no permanezca en tinieblas. Entonces, así es como debo ver a Jesús, como lo bueno, como la enseñanza, como la sabiduría infinita, como el dador infinito. El que me rechaza no recibe mis palabras y tiene lo que condene, y tiene quien lo condene. La palabra yo he hablado, ella lo condena hasta el día final. Entonces, porque yo he hablado por mi propia cuenta, no he hablado por mi propia cuenta, sino que el Padre que me envió es quien me ha dado mandamiento de lo que he de decir y de lo que he de hablar. Y yo sé que mandamiento es vida eterna, de manera que lo que yo hablo, lo hablo conforme a lo que me ha dicho mi Padre. La pregunta es si nosotros sabemos ver lo bueno en Jesús, si hemos visto lo bueno en Él y si entendemos qué es lo bueno y si entendemos qué significa en este sentido ver las cosas buenas de la vida. ¿Qué significa ver las cosas buenas de la vida? Muy bien, dice así, estamos en el libro del Zohar, en el libro de Hayei Sarah, dice, las relaciones de las buenas acciones de un hombre con el lugar que le fue asignado en el mundo por venir es explicado por los cabalistas.
Aprendemos que hay finalmente tantos lugares diferentes en el mundo superior como hay variedad de buenas acciones en este mundo. Así como los perversos reciben una condena cada noche mientras están dormidos, así los justos reciben en la noche una bendición cuando sus almas ascienden a labrar su futuro, camino a los reinos celestiales. Las almas justas también disfrutan de un diálogo de los ángeles y los santos, quienes a cambio de información del mundo inferior confieren dones de sabiduría. Entonces dice, las almas justas disfrutan de un diálogo con los ángeles y santos, quienes a cambio de información del mundo inferior confieren dones de sabiduría. Fue dicha sabiduría, dice Rabí Hillá, la que capacitó a Abraham para entender, localizar y evitar fuentes de las cuales espíritus malévolos traen corrupción. Entonces, fíjense, los seres de luz, los ángeles y los guías espirituales conceden dones espirituales o de sabiduría al hombre. Pero para poder recibir de los ángeles, tengo que ver lo bueno en los ángeles. O sea, el punto es que si yo quiero vibrar y fluir en amor, no hay amor sin apreciación. Y el ver lo bueno es apreciación. O sea, el ángel pudo darle la bendición a Abraham para que viera y entendiera toda la negatividad que hay en la vida, en el mundo, en él mismo. Pero para que el ángel le pudiera dar la bendición a Abraham, Abraham tuvo que tener muchísima apreciación hacia los ángeles, muchísima apreciación hacia el evangelio, muchísima apreciación hacia la luz del Zohar, muchísima apreciación hacia mi esposa, hacia mis hijos, muchísima, debería de desarrollar esa apreciación. Es más, les voy a decir una cosa, ustedes jamás van a poder perder algo que estén apreciando. O sea, es una ley espiritual. No sé, pueden estar a punto de perder su casa porque no la pudieron pagar, Hasbe Shalom, están a punto de perder a un amigo porque no han conectado con él, no han fluido energéticamente con él, no han hablado con él, etcétera. Pueden estar a punto de perder cualquier cosa, pero si ustedes comienzan a tener momentos de mucha apreciación hacia esa persona y a ver lo bueno, la luz no se lleva a esa persona, no se lleva a esa situación. Es más. Hoy vivimos en un mundo en el que la mayoría de la gente dice, tengo miedo de salir porque si salgo me roban, me asaltan, me quitan mi coche, me quitan mi casa, me quitan lo que sea, ¿no? Hoy está de moda muchas cosas pues muy fuertes, ¿no? Muy fuertes. Entonces, pero ¿cómo le hago yo para fluir adecuadamente en esas situaciones que se están dando en la vida? Si, por ejemplo, fueras a perder tu coche y te pones a meditar en él y a apreciarlo y a sentir y a decirle gracias porque te he manejado, porque me has dado esa seguridad, gracias porque empiezo a apreciarlo y a ver lo bueno en él, gracias porque me gustas mucho, me gusta estar mucho contigo, etcétera. Abro mi apreciación a tal grado en el que al abrir mi apreciación de esa forma, ya no hay necesidad de tener una pérdida. Si una pareja, ya sea el marido a la mujer o la mujer al marido, se mostraran apreciación, cualquiera de los dos que tuviera poquita apreciación por el otro, no habría separación. La separación es la ausencia total de apreciación en la vida. ¿Sí? La separación es la ausencia total de apreciación y no hay apreciación, la luz no se puede revelar. Entonces, si esto se los voy a explicar de esta forma. Fíjense. Punto número 1. Punto número 2. Punto número 3. Y punto número 4. Cuando una persona nace, cuando un niño viene al mundo, pues ese niño no digamos que no hizo nada para poder recibir vida, para poder recibir un cuerpo, para recibir comida, padres y todo lo que le dan sus papás. Entonces el niño viene al mundo y todo lo recibe gratis.
¿Están de acuerdo? Entonces es como, como la cascarita de todo lo que hay en este mundo físico. Todos recibimos las cosas gratis. No se puede decir que ese niño tenga apreciación por sus padres, porque es un niño bebé, solo sabe llorar cuando tiene hambre, quiere hacer del baño, le duele algo. Es lo único que hace. Pero no, ese niño no honra a sus padres, no los aprecia, no les ama, o aún no se da cuenta, ¿no? No ha desarrollado esa capacidad de apreciar. Entonces, en fase uno es así. Así funciona aquí. Las cosas son gratis, rápidas, pero no hay en ti una apreciación auténtica por la realidad. Entonces, por lo tanto, en esta fase podrías perder muchas cosas, ¿no? Después, esos padres que te dieron ese amor y te llevan y te traen a la escuela y te sirven y te dan tu desayuno favorito y todos esos padres que hacen todo eso por ti y dentro de ti dices, los ves y dices, yo quisiera ser como mis padres, ¿no? Yo quisiera ser como mi papá. Entonces, en ese yo quisiera ser como mi papá, pues se da como esta parte de empiezo a desear ser como mi papá. Aún no comprendo todo lo que hace mi papá. Aún no te puedo decir que es bueno o que las cosas son de una manera específica, pero sé que quiero ser como mi papá. O sea, se empieza a despertar un deseo. En la fase 3 comienzo a tener mis dudas. Comienzo a dudar si realmente quiero ser como mi papá, empiezo a ver sus defectos, empiezo a ver el caos que hay en su vida, empiezo a ver muchas cosas negativas de mi papá en esta fase número 3. Y esas cosas negativas que yo empiezo a ver me llevan a conectarme hacia el interior y a entender a visualizar, a vislumbrar, a conectar, a revelar la conciencia de que pues realmente ahora que veo a mis papás, en la fase 4 es como la separación, digamos que me separo totalmente de mi familia cuando ya tengo 20, 30 años y empiezo a acordarme de todo lo que hizo mi papá, de todo lo bueno que hizo. Luego tengo hijos y empiezo a ver en mis hijos lo que mi papá sufrió por mí, lo que se tuvo que esforzar por mí, etcétera. Empiezo a ver muchas cosas de ese tipo y entonces comienzo a tener una apreciación por mi papá. Pero fíjense, ya pasaron 4 etapas y ahora empiezo a despertar una apreciación por mi papá y empiezo a darme cuenta cómo lo amo, cómo lo quiero y cuando empiezo a despertar esa apreciación, si tu papá todavía vive, retoman la relación y lo empiezas a buscar y empiezas a tener relación otra vez con él porque despertaste una apreciación hacia tu papá. De forma natural, tu vida generó esta apreciación a través de estas 4 fases, solo que toma pues muchos años, ¿no? Por ejemplo, cada fase de estas dura 7 años. Imagínate, por ejemplo, la fase 1, 7 años, fase 2, 7 años, fase 3, 7 años, fase 4, 7 años, 7 por 4, 28 años. Tienes 28 años y apenas te vas dando cuenta del valor que tenía tu papá, ¿no? Entonces, ¿qué pasaría si una persona que está en la fase 1, por ejemplo, si yo estoy en la fase 1 donde estoy recibiendo todo el amor de mis papás gratuito, empiezo a agradecerle a mi papá y empiezo a despertar esta apreciación por mi papá y empiezo a ver lo bueno en mi papá y empiezo a quitar mi atención de lo malo y empiezo a ver solo lo bueno y a despertar apreciación y apreciación y apreciación por mi papá. Esa apreciación es una manera de no entrar en fase 2, en fase 3, en fase 4, para nuevamente regresar a la fase 1. Cuando yo despierto esa apreciación, simplemente me mantengo en fase 1, lo que significa una persona que tiene apreciación, tiene vasija para recibir, 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 recibir. Puede recibir todo el tiempo más, más amor, más amor, más amor, más amor, sin ningún esfuerzo, ¿eh? Mi esfuerzo nada más es apreciación. Por eso les digo, o sea, si tuviéramos esa apreciación por Jesús, fuéramos eruditos de la Biblia.
fuéramos eruditos de la vida, ¿no? Si tuvieras apreciación por la Kabbalah, fuera un erudito de la sabiduría. Si tuvieras apreciación por, no sé, por mi trabajo, pues entonces estaría conectadísimo a mi trabajo. Es importante no esperar a sentir esa apreciación, sino provoquen sentir apreciación. Esa es la clave, provocar. ¿Por qué no pudieron conectar los fariseos de su época con Jesús? Porque no lo apreciaran, al contrario, lo despreciaron. Lo despreciaron, su corazón se endurece más, su corazón se cierra y piden su muerte. Pero si hubieran empezado a apreciarle y a mostrarle afecto, cuando un hombre aprecia a una otra persona, a una mujer, a un amigo, le demuestra su aprecio, ¿sí? Con ese aprecio, con ese aprecio que le estoy demostrando a este hombre, le estoy haciendo ver que lo aprecio, que lo quiero, con ese afecto, con un abrazo, con una palabra de cariño, con un apretón de manos, con una sonrisa bien hecha. Yo le estoy demostrando le estoy dando una muestra de afecto y entonces eso me está conectando para apreciarlo. Las personas más exitosas que hay en lo que sea que ustedes hagan son las que más de manera innata han desarrollado su capacidad de apreciación. Entonces, si los fariseos hubieran tenido esa capacidad de apreciación con Jesús, otra cosa hubiera sido, ¿no? Su corazón, en lugar de cerrarse, se hubiera abierto, en lugar de pedir su muerte, le hubieran pedido toda su enseñanza y hubiera sido algo increíble, ¿no? La pregunta es si tú ahora lo aprecias igual, ¿no? O eres como los fariseos, que incluso lo desprecia. ¿Por qué? Porque es orden, porque es Dios, porque representa hacer cambios, porque representa corregir, porque no quiero, y empiezo a poner ese tipo de pretextos. Sí, excelente, ¿no? Entonces, fíjense todo lo que hablamos ahorita y lo que dice aquí. Tal era la apreciación que Jesús tenía hacia sus discípulos. Y fíjense, aquí Él nos está enseñando esto, pero desde una forma increíble, ¿no? Tal era la percepción, sí, la apreciación que Jesús desarrolló hacia sus discípulos, que les lavó los pies el Jueves Santo. Entonces el Jueves Santo entran en el lavatorio de pies y Él les lava los pies por apreciación hacia ellos. ¿Por qué lo hace de esta manera, con esa apreciación? Su corazón de Jesús está totalmente abierto para con sus discípulos y los entiende perfectamente por el nivel de apreciación que tiene. Por ejemplo, para un maestro espiritual, si aprecia a sus alumnos, si un guía espiritual aprecia a sus alumnos, pues entonces la capacidad de entender a esa persona va a ser algo increíble. Pero si yo lo desprecio y solo veo lo malo en esa persona, no puedo enseñarlo, no puedo educarlo, solo puedo educar a quien aprecio. Y lo mismo, solo me puede recibir quien me aprecia. Quien no me aprecia no puede recibir nada de mí. Excelente. Entonces, observen aquí, Jesús aprecia a sus alumnos de una manera sobrenatural, ¿no? Por eso dice antes de la fiesta de Pascua, sabiendo Jesús que había llegado la hora para que partieran de este mundo hacia su Padre, sabiendo y habiendo amado a los suyos que estaban en este mundo, los amó hasta el final. Y mientras cenaban, Satanás puso en el corazón de Judas, hijo de Simón Iscariote, que lo entregara. Y conociendo Jesús que el Padre había entregado todas las cosas en sus manos, y que Dios había salido y a Dios iba, se levantó de la cena y poniendo su mano a un lado, tomó una toalla, se la ciñó
y luego vació el agua en una vasija y empezó a lavar los pies de sus discípulos y a sacárselos con la toalla, con lo cual se había ceñido. Pero cuando llegó a Simón Cefas, éste le dijo: ¿Tú me lavas los pies a mí, Señor? Jesús contestó: Lo que yo hago ahora no lo entiendes, pero lo entenderás después. Simón Cefas le dijo: Tú jamás me lavarás los pies. Jesús dijo: No, si no te lavo, no tendrás parte conmigo. O sea, déjame, también Dios quiere mostrarnos su apreciación hacia mí como humano, para que yo pueda formar parte de él y él de mí. Y le dijo Simón Cefas: Entonces no solamente lávame los pies a mí, Señor, sino también las manos y la cabeza. Jesús le dijo: El que se ha bañado no necesita lavarse, sino solamente los pies, porque está todo limpio. Ustedes están todos limpios, aunque no todos. Entonces, esa es la apreciación que tenemos que desarrollar hacia una persona que nos va a llevar al punto de volvernos totalmente humildes. Es la apreciación que tenemos que desarrollar ante Dios para volvernos seres humildes y obedientes. Cuando aprecio a una persona, la respeto, y a lo mejor la persona me dice cosas que no me gustan, pero mi aprecio es tan fuerte que me hace escuchar y aceptar lo que me dijo, sin pelearme, sin humillarlo, sin... Y cuando actúo así de manera soberbia es porque no vivo sin apreciar nada. De hecho, la soberbia es falta de apreciación a todo, a los demás, a la gente, a las cosas, a todo. Entonces, eres una persona que se mueve con soberbia, eres alguien sin apreciación, eres una persona desagradecida, no eres alguien que esté apreciando su vida, que esté dando gracias a Dios, que esté reconociendo todas las bendiciones, no estás en ese punto. Muy bien, muy bien. Ahora, preguntas o participación de los alumnos. Adelante, adelante, escuchamos. Sí, Cris, hay una etapa después en la que cuando ya se es viejo, se empieza a ver que el papá de uno era un sabio, que era muy sabio el viejo, pero ese es como referencia a uno mismo. También el jueves pasado fuimos a ver, el sábado, fuimos a ver la última cena y a mí me llamó la atención que lo que más reflejó es cuando Jesús está en el templo y quita a todos porque están haciendo negocio, porque están corrompiendo lo que es la iglesia. Y creo que ahí fue su deflexión, porque el negocio era tanto que todos ganaban de ese sistema. Y en la imagen de la última cena, porque se llama Los Elegidos, la película, del lado izquierdo hay cinco, del otro lado hay cinco, y hacia el fondo nada más está Jesús y del lado izquierdo uno, falta uno. Y por eso dice, no están todos, pero no se alcanza a apreciar el, todo lo que tenía que haber dicho en la última cena. Aunque está hecho por rabinos y porque creo que participaron como 110 rabinos. La serie como que le falta algo porque queda muy lenta, queda muy sombría, queda muy difícil de entenderle. Son 5 series de 8 capítulos y esta fue una película intermedia. Lo que sí me di cuenta es que la mayoría de la gente le estaba dando sueño por lo lento que es el proceso de la película. Y al final, pues no se ve la crucifixión porque en toda la serie no se va a ver la crucifixión. Sí, o sea, fíjate, mencionaste algo que es como muy importante, que es la parte de lo que percibes en una etapa de tu padre, que dices, percibes que tu padre era sabio, eh, fíjate, y dices en una etapa avanzada de tu vida, porque nos toma tantos años apreciar a nuestro papá de esa forma.
si no nos tomara tantos años y tanto tiempo apreciar a las personas, a las situaciones, inclusive al mismo Dios, a Jesús, o sea, si no nos tomara tanto tiempo, tantos procesos, tantas pruebas, tantas situaciones por las que pasamos, si no nos tomara todo ese tiempo y todo eso, el poder entender y apreciarlo y amarlo y apreciarlo en ese nivel en el que pudiésemos estar dispuestos a hacer todo por él, pues a lo mejor la vida no tendría tantos sube y bajas y tantas separaciones y tanta que un huracán y que un terremoto y que todo eso es porque la energía está yendo de la fase uno a la fase 2 a la fase 3 a la fase 4 y vuelve a la fase uno y está moviéndose en este sentido. Pero si yo a lo mejor desarrollara esa apreciación, entonces no tendría por qué perder nada. Si una persona llegara a apreciar su automóvil, por ejemplo, imagínense una persona que saca un automóvil a pagos y corre el riesgo de quedarse sin trabajo y que le pasen cosas de la vida y que a lo mejor no pueda pagar su coche, ¿no? Que es el riesgo que toda la gente que saca un coche tiene. Entonces, bueno, imagínense esa persona, pero que todos los días manejara su coche con ese cariño, que lo cuidara y lo llevara al taller y le reparara y lo pusiera y le limpiara y todos los días hacía algo, aunque sea una pequeña muestra de aprecio. Les aseguro que esa persona difícilmente llegaría al punto de quedar en deuda, aunque se quedara sin trabajo, le llegaría el dinero para pagar ese auto. Por el nivel de apreciación que tiene, no puede haber separación. Ni siquiera en una forma de ilusoria. Me siento separado de mi papá, me siento separado de mi hermano, me siento separado de un compañero, me siento separado incluso de un amigo, porque no lo aprecio de esa forma. Si yo lo apreciara de una forma en la que viera lo maravilloso que es este amigo, lo maravilloso que es este compañero, incluso lo maravilloso que es un alumno, que es un hermano, lo maravilloso que es la gente, no sentiría ninguna desconexión de las personas y entonces podría fluir de una manera increíble. No tendría por qué separarme de nada. Es más. Por ahí me acuerdo de un ritual. Fíjense, este fue un ritual chamánico, pero en Perú, en el tema del dinero. El ritual consistía en darle apreciación al dinero, en despertar la conciencia de apreciación con el dinero. Todo el ritual consistía como en activar esta apreciación de que me gusta tenerlo y me gusta que fluya en mí y me gusta compartirlo y me gusta. Y ese era todo el ritual, ¿eh? Despertar ese sentimiento. Y me acuerdo que ese ritual fue muy poderoso porque después activó mi economía y la de muchas personas, ¿no? Pero analizándolo en retrospectiva, el ritual sirvió para despertar la apreciación. En algún momento, cuando estaba con un maestro con el que leíamos los grimorios estos de la magia y aprendía magia, hice una varita mágica, ¿no? Así aprendí, así empecé mi camino hace mucho tiempo. Y para cargar la varita mágica había que despertarse a las 3 de la mañana todos los días y meditar y hacer una oración con la varita, ¿no? Y entonces eso la iba a cargar se supone que eso le iba a cargar justo de la energía que le iba a permitir servir para la magia. Entonces, pero en realidad aprecio esto tanto, tanto, tanto que estoy dispuesto a moverme de esta forma que otra persona no podría moverse, ¿no? Me acuerdo que era una varita de un árbol que se llama almendro y habría que conseguirlo. Pues ahí en la carretera hasta Cuernavaca, no me acuerdo, o sea, como 3, 4, 5, 6, 7 horas del día se me fueron en ir por una vara de un árbol que se llama almendro. Entonces, y una vez, teniéndola, pues obviamente pasaron muchas cosas positivas, pero fue por el poder que yo le transmití, por mi apreciación hacia eso, ¿no? Porque en ese momento estaba en eso. Pero imagínense si ese nivel de apreciación lo dieras a tu padre, a tu madre, a un amigo,
a tu trabajo y le tuvieras tanta apreciación a tu trabajo que lo respetaras de tal forma que cuidaras que fuera algo en un nivel, o sea, que tu trabajo fuera como muy preciso, como si cuido que sea como un cirujano, es que sea preciso, que sea exacto, que sea profesional, que tenga, que yo pueda en mi trabajo cuidar que sea perfecto, lo más perfecto posible que me pudiera quedar. ¿Por qué buscas esa perfección? Porque aprecio tanto mi trabajo que cuido que sea bueno, que cuido que no solo hoy vine a trabajar porque sí, sino hoy vine a darlo todo. Y ese hoy vine a darlo todo es ese sentimiento de apreciación hacia ese trabajo que te permite superarte, ¿no? Incluso te permite prepararte, estudiar más, desarrollarte. Entonces observen cómo el crecimiento y el desarrollo humano tiene que ver con la apreciación que tenemos. El desarrollo en el amor, el desarrollo en las ciencias, el desarrollo personal, el desarrollo en el cuerpo físico, el desarrollo en lo que sea, tiene que ver con esta apreciación. Y entonces, probablemente en esa serie que dices, pues a lo mejor les faltó apreciación. No solo es el hacer el negocio de hacer la serie, sino es realmente aprecio a Jesús de tal forma. Por ahí hay una película que se llama, seguramente la han visto, es La Pasión de Cristo de Mel Gibson, y el actor principal de esa película cuenta todo lo que le pasó cuando filmaron, ¿no? Vivió muchos milagros, muchas muestras de Jesucristo. Entonces, conforme iba filmando, su apreciación a Jesús iba creciendo de tal forma que la película lo revela, ¿no? O sea, toda la sensación, las emociones que transmite es por la apreciación que el actor y el director y todos tenían hacia Jesús. Entonces, y eso es lo que hemos perdido, la apreciación hacia el Maestro, la apreciación hacia Jesucristo, la apreciación hacia Dios. Entonces, yo creo que tiene que ver esto también con lo que dices de los latigazos que le dio a los vendedores en el templo, y cómo los corrió y todo ese rollo, es porque se le está dando más apreciación al dinero que a Dios mismo, ¿no? Entonces es como corrijan, ¿no? O sea, en lugar de darle más apreciación al dinero, dale más apreciación a Dios, es lo que necesitan, incluso para vender más, incluso para que no tuvieran que vender en un puestecito afuera del templo, pudieran vender a nivel mundial si tuvieran más apreciación hacia Dios. ¿Y a qué le tenemos apreciación? Pues es lo que hay que reflexionar el día de hoy. Nos quedamos con esa reflexión. Adelante, una participación más, alguien que quiera compartir algo. Puede ser un aporte. Cuando hablamos de participaciones, pues puede ser un aporte, puede ser algo que te pasó, o puede ser algo que Dios te está haciendo reflexionar, o puede ser una duda, o también puede ser lo que sea, ¿no? Buenas noches. Hola, Elba, buenas noches. Cris, me quedé pensando en lo que estás diciendo de lo de la apreciación y, o sea, como que me dio muchas vueltas la cabeza en cuanto a las fases. Creo que mucho de tal vez lo que no apreciamos, y lo veo como desde el punto de vista de los papás, es que creo que mucho de la apreciación viene del amor propio que le demos a nuestros hijos. Y pues obviamente si no los amamos de la manera correcta, pues obviamente no pueden ellos desarrollar ese mismo amor propio, porque si no lo tienen, pues tampoco lo pueden externar para afuera y no pueden apreciar lo que hay afuera. ¿Estoy en lo correcto? Sí, o sea, todo está conectado, pero yo tengo como la certeza de que tú mismo, independientemente de cómo fuiste educado, del tipo de papás que tuviste, si fueron personas preparadas o no, si fueron personas cuidadosas, si no fueron cuidadosos, amorosos, apreciativos, o sea, independientemente de quién han sido nuestros padres,
De nosotros, de cada uno de nosotros, depende en este momento, en este tiempo presente, ahorita mismo, empezar a despertar apreciaciones y con eso empiezo a reparar incluso cosas transgeneracionales y también corrijo cosas hacia mis hijos, porque es probable que si yo no tuve una apreciación con respecto a mi padre, pues a lo mejor eso se va a repetir en uno de mis hijos, que no va a tener apreciación y va a tener odio y va a tener resentimiento contra mí como yo lo tuve con mi papá. Pero si en este momento de mi vida yo empiezo a despertar esa apreciación nuevamente por mi papá, empiezo a conectar otra vez con su energía y empiezo a fluir otra vez con su energía, entonces mi hijo también va a empezar a fluir con la mía. Todo es un espejo. Entonces, más allá de buscar explicaciones, la Kabbalah aquí nos enseña un secreto, pero muy interesante, muy importante. Es corregirlo, tomar acción. Aquí tomar acción es, comienza a despertar la apreciación hacia tu mamá, ¿no? A lo mejor, por ejemplo, puede ser que empiece a despertar la apreciación hacia mi mamá y podría ser que mi hija comience otra vez a fluir su energía hacia mí. Ya no nos llevábamos bien con mi hija, pero ahora empiezo a despertar la apreciación con mi mamá, aunque ya no esté en este mundo, pero luego medito en ella y le mando amor y el aprecio y veo lo bueno y reconozco las cosas buenas. La energía va a volver a fluir con mi mamá, no importa que ya no esté en un cuerpo físico. Y eso va a hacer que la energía con mi hija otra vez vuelva a fluir. Entonces, todo es cuestión de que ustedes no crean que necesitan un proceso para el castigo y entender que con apreciación podemos brincar las 4 fases de la luz en todas las cosas y situaciones. No necesitan el proceso, necesitan esa apreciación. ¿Sí? Por ejemplo, si ustedes tuvieran tal apreciación hacia el libro de Salmos y hacia un salmo específico o un libro de Salmos, tengo tal apreciación hacia ese salmo que cuando lo hago siempre todo sale bien. Y ya lo he despertado y desarrollado tanto que ahora apenas si abro el salmo y las cosas ya te empiezan los milagros a aparecer. Lo mismo pasa a la gente cuando empieza a tener apreciación, por ejemplo, a la Virgen de San Juan de los Lagos, y entonces va cada año. Y entonces Dios empieza a hacerle milagros cada año porque la persona va a la Virgen, pero su apreciación de esa persona hacia la Virgen de San Juan de los Lagos es de tan grande que, que le da fruto. Obviamente, si yo le tengo apreciación a cosas verdaderas, cuando yo les dije que al principio estudié magia con un maestro que era templario y cuando estudié magia con él, pues le empecé a tener apreciación a la magia, hice mi varita, etcétera. Pero, por ejemplo, no tiene comparación el que yo me levantaba como para rezarle y ponerle energía a una varita, como por ejemplo cuando me despierto en la noche y le pongo y estudio el Zohar, por ejemplo. Despertar la apreciación y el Zohar, que es algo verdadero, mueve toda la energía de una manera bien diferente. Las cosas cambian totalmente, pero ahí es donde les digo, o sea, la apreciación debe ser hacia lo que es verdadero, hacia lo que es auténtico. Por eso aquí Jesús les viene a decir, pues lo que yo les estoy dando es lo que el Padre me dio, entonces tengan mi apreciación, recíbanme, quiéranme, o sea, es como, solo que no lo puede decir de esa forma. Cada persona debe de usar su conciencia para darse cuenta, oye, pues no estoy apreciando a Jesús y entendiera realmente su esencia y quién es y realmente entendiera cómo opera, ya estaría yo ahorita obedeciendo lo que dice, ¿no? Entonces, ahí es donde tenemos que trabajar y que trabajar y que trabajar en ese sentido. Muy bien, amigos. Fíjense aquí en la pantalla dice Jesucristo da ejemplo de su humildad, ¿no? Entonces, para ser humilde se necesita apreciación. Para ser humilde ante las personas necesito apreciar a las personas. Por ejemplo, a veces apreciamos tanto a los hijos que hacemos hasta lo imposible por darles cosas. Si de esa manera apreciáramos a alguien que ni es ni de nuestra familia, entonces empezaríamos a entender lo que es la verdadera humildad. Entonces, si apreciaras tanto, tanto, tanto la caridad, por ejemplo,
Cuando vieras una persona que va ahí enfrente de ti en el coche y lo ves que está ahí pidiendo que en lugar de evadirlo y darte la vuelta por otro lado, aprecio tanto, tanto la acción de dar tzedaká que lo busco y le doy tzedaká, lo busco, fui a buscarlo. No fui a quitarme, fui a buscarlo. Eso es apreciar. Les decía del Salmo. Hay una historia de un hombre que hace milagros y se vuelve muy famoso porque hace muchos milagros y gentes que sana y así, muchas cosas buenas, ¿no? Que pasan. Entonces unos cabalistas se enteran y dicen, vamos a ver qué es lo que este hombre hace, cuál es su secreto para hacer tantos milagros. Y va y les dice, oye, pues, por favor, dinos cuál es tu secreto para esto, que no sé qué. Dice, bueno, sí, pero antes que les revele mi secreto, tienen primero que hacer ayuno 40 días. Pues ahí los tienes, su deseo y su apreciación hacia saber cuál era el secreto era tan grande que no les importó hacer ayuno 40 días. Cuando nuestro deseo y apreciación, por ejemplo, hacia los secretos del Zohar es tan grande que no me importa levantarme en la madrugada, no me importa a las 12 de la noche, no me importa moverme, no me importa ir. Si tengo que ir a la casa de mi maestro a las 3 de la mañana, no me importa, voy. Entonces, la apreciación de estos cuates era tan fuerte que 40 días estuvieron haciendo ayuno y después de los 40 días fueron y le dijeron, ya hicimos el ayuno, ahora revélanos cuál es el secreto. Le dice, sí, claro, espérense. Saca un cofre, estaba en el desierto y tenía una tienda, se mete a la tienda y saca un cofre dorado y lo abre. Y adentro tenía una hoja con letras hebreas dibujadas y decía Yud Kei Vav Kei. Les dijo, este es mi secreto. Y ellos dijeron, ellos serán cabalistas que conocían ese nombre y muchos, muchos, muchos más. Dijeron, ¿cómo es posible que este hombre haya hecho tantos milagros con nada más con el Yud Kei Vav Kei? Su nivel de apreciación de ese hombre hacia esas 4 letras era tan fuerte que producía milagros. Entonces, algo muy pequeño puede ser algo muy trascendente si nuestra apreciación es grande. Algo tal vez insignificante para otros, para nosotros puede ser lo más significativo por nuestra apreciación. Lo nano lo podemos hacer gigante y lo gigante lo podemos volver al nivel nano. Y esto es por la apreciación. La apreciación deforma el universo. La apreciación modifica totalmente la percepción. Es algo que tenemos que empezar a entender, a conectar y a revelar, ¿vale? Bueno, pues muchas gracias. Nos vemos la siguiente clase. El día de mañana tenemos clase de leyes espirituales. Amigos, es importante, se me olvidaba, los días lunes vamos a dar tenemos la clase de Salmos, pero antes de la clase de Salmos, a las 5 de la tarde, las personas que compraron el libro de las 72 nombres de Dios, de las 72 vírgenes de la luz, estamos analizando las clases digamos que para qué se utiliza cada uno de los 72 nombres en una clase. Y a las 6 de la tarde, los días lunes, vamos a hacer una meditación con el nombre que estemos trabajando con ese grupo. La meditación es general, podemos entrar todos. Les voy a compartir los links de las meditaciones en una sección que dice anuncios. Si se han dado cuenta en los grupos, te metes y van a ver que hay otros grupos y van a ver que dice anuncios. Se meten a donde hay anuncios y ahí les va a aparecer el link para que puedan entrar al Zoom de la lección de la meditación que vamos a trabajar. Vamos a estar trabajando con los 72 nombres de Dios todos los lunes. Ese es un cambio de algo que quería comentarles. Los días miércoles, igual a las 8, seguimos con la clase de Kabbalah, las leyes espirituales, y ahí vamos a seguir con el trabajo del ego y con muchas cosas que son muy importantes. Igual, pues,
los invito a que sigan participando o bien que se unan a través de Zoom o bien puede ser presencial. También si quisieran venir a una clase presencial, mándenme un mensaje y puede ser los días miércoles. Y los días jueves a las 8 de la noche tenemos la clase de SOAR. Es a todos los jueves 8 de la noche la clase de SOAR. Las clases van a quedar ahorita de esta forma, este mes, el siguiente, y si añadimos alguna, pues yo les aviso igual. Las personas que no les he dado terapia, que están en un plan que incluye la terapia, nanobios, pues por favor contáctenme y agendamos para hacer las terapias del mes de abril, que todavía me faltan algunos y que no me han buscado. ¿Vale? Pues muy bien, cuídense mucho, les mando muchas, muchas bendiciones. Nos vemos la siguiente oportunidad que tengamos el día de mañana, primero Dios. Hasta por la próxima.